Vamos a buscar el Salmo 104, del 1 al 35. Amén. Pues de 5 en 5. De 5 en 5. Alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso. Te haces vestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como con un manto, extiendes los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. Haces de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá. La revestiste con el mar y las aguas se detuvieron sobre los montes. A tu reprensión huyeron las aguas ante el estruendo de tu voz, se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar, jamás volverán a cubrir la tierra. Tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo, allí los asnos monteses calman su sed. Las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje. Desde tus altos aposentos llegan las montañas, la tierra se sacia con el fruto de tu trabajo. Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Los árboles del Señor están bien regados, los cedros del Líbano que Él plantó. Aquí las aves hacen sus nidos, en los cipreses tienen su hogar las cigüeñas. En las altas montañas están las cabras monteses y en los escarpados peñascos tienen sus madrigueras los tejones. Tú hiciste la luna que marca las estaciones y el sol que sabe cuándo ocultarse. Tú traes la oscuridad y cae la noche y en sus sombras se arrastran los animales del bosque. Los leones rugen, reclamando su presa, exigiendo que Dios les dé su alimento. Pero al salir el sol se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. Sale entonces la gente a cumplir sus tareas, a hacer su trabajo hasta el anochecer. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Allí está el mar, ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible conocer. Allí navegan los barcos y se mece el leviatán que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen, abren la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro se aterran, si les quitas el aliento mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu son creados y así renuevan la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo. Cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación, yo por mi parte me alegro en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Y regresamos con las doctrinas bíblicas básicas. Hoy toca el Espíritu Santo. Y es una de las doctrinas fundamentales. Sin embargo, también es una de las enseñanzas más distorsionadas en el ámbito religioso. La manera en que las distintas denominaciones cristianas y otros grupos religiosos mencionan al Espíritu Santo difieren en gran medida en cuanto a su naturaleza, función y forma de recepción. La Iglesia romana
enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero enseña que es recibido por medio de los sacramentos, especialmente en la confirmación. Se le atribuye el guiar a la Iglesia y la inspiración del magisterio. Pero la Biblia muestra que el Espíritu Santo se recibe por la fe, no por rituales. Efesios 1:13. En él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Las iglesias ortodoxas orientales enseñan que el Espíritu Santo es plenamente Dios, consustancial con el Padre y el Hijo. Enseñan que el Espíritu procede solo del Padre, a diferencia de los católicos que afirman el filioque del Padre y del Hijo. Destacan una experiencia mística del Espíritu Santo a través de los sacramentos, misterios, especialmente en la Eucaristía y en prácticas como la búsqueda de la paz interior y la unión con Dios a través de la oración y la contemplación. Aunque sostienen una doctrina correcta sobre la divinidad del Espíritu, su énfasis es la experiencia mística y sacramental, la cual puede desplazar la centralidad de la palabra escrita. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Iglesia Anglicana, en la doctrina clásica, sus 39 artículos de religión, afirma la plena divinidad del Espíritu Santo. Enseñan que el Espíritu obra a través de la palabra y los sacramentos como medios de gracia. En sectores anglicanos evangélicos, el Espíritu es entendido bíblicamente como quien regenera, santifica y guía al creyente. En sectores anglicanos liberales o carismáticos, puede haber énfasis desbalanceado en revelaciones extrabíblicas o experiencias subjetivas. Y tenemos que en algunas ramas el Espíritu es asociado a nuevas revelaciones o adaptaciones doctrinales contrarias a la Escritura, como la aceptación de prácticas antibíblicas en la moralidad sexual. Judas 1:3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Es la Escritura, no experiencias místicas, la base para conocer la obra del Espíritu, pues la revelación ya fue dada una vez para siempre y no debe ser alterada por nuevas manifestaciones del Espíritu. Las iglesias pentecostales carismáticas enseñan que el Espíritu se manifiesta en dones sobrenaturales como lenguas, profecía y sanidad, que el bautismo del Espíritu es una segunda experiencia posterior a la conversión. Hacen un énfasis desproporcionado en las señales. Se considera hablar en lenguas como evidencia obligatoria del bautismo del Espíritu, confunden bautismo y llenura del Espíritu, pero Pablo en 1 Corintios 12:30 ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? y en 1 Corintios 12:13
Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces Pablo deja claro que no todos tenemos el mismo don y que el bautismo del Espíritu sucede durante la conversión, no después. La Iglesia Adventista del Séptimo Día acepta la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas divinas, un solo Dios. Creen que el Espíritu es una persona divina, no una fuerza impersonal. También enseñan que el Espíritu Santo obra en la convicción del pecado, regeneración, santificación y guía del creyente. Reconocen que el Espíritu da dones espirituales conforme a su voluntad y su obra principal es exaltar a Cristo y guiar a la obediencia a la ley de Dios. Aunque su doctrina oficial es bastante correcta respecto al Espíritu Santo, en la práctica algunos sectores adventistas pueden llegar a sobrecargar la obra del Espíritu, vinculándola excesivamente al énfasis en guardar el sábado y otros aspectos legales. También han tenido influencia de escritos de Ellen G. y de White, cuya autoridad, aunque no oficialmente igual a la Biblia, en la práctica a veces compite con la palabra inspirada. El Espíritu Santo opera por gracia mediante la fe, no por el cumplimiento de ordenanzas legales. Gálatas 3:3. 3, 2 al 3. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo es una persona. Lo consideran una fuerza impersonal de Dios. Pero solo una persona puede hablar, decidir y ser contristada. Hechos 13:2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Efesios 4:30. ¿Cuánto qué, perdón? 30. 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 3 al 4. Aquí anotan otra cosa. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, enseñan que el Espíritu Santo es un personaje espiritual distinto del Espíritu de Cristo y del Espíritu de Dios, y se recibe por la imposición de manos de autoridades mormonas después del bautismo. La Biblia no habla de 3 espíritus, enseña una sola tercera persona divina. Juan 14, 16 al 17. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No hay división.
Según los mormones, se requiere de la autoridad mormona para recibirlo. Hechos 10, 44 a 47. ¿Cuál? 10, 44 a 47. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que había llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. El Espíritu Santo no depende de una institución. Entonces veamos qué es lo que dice la Biblia. El primer punto que dice la Biblia es que el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 4. Una vez más. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al Espíritu Santo a menudo se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor o el Consolador. Y aun cuando en el Antiguo Testamento no hay una elaboración completa de la noción del Espíritu Santo como persona, el así llamado tercera persona de la Trinidad tiene el mismo nivel que el Padre y el Hijo. Perdón. La palabra hebrea ruach y la palabra griega nefma, que se emplean para hablar del Espíritu, significan literalmente viento o aire en movimiento. Sin embargo, en la opinión de los especialistas, su sentido original es aliento, o sea, el aire puesto en movimiento por la respiración. Una adecuada traducción sería entonces hálito de vida. El espíritu que anima a todos los seres vivientes procede del Espíritu, aliento de Dios. Por consiguiente, la acción primordial del Espíritu Santo tiene que ver con la animación y el sostenimiento de la vida, no solo humana, sino de toda la creación. Pero en la medida que las citas bíblicas refieren el Espíritu de Dios mayormente como otorgado a los hombres, la humanidad aparece como el lugar privilegiado de la acción vivificante del Espíritu. Él es Dios mismo, según a los Corintios 13, 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Juan 14, 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. ¿Es Juan 14, 25? Creo que es Juan 14, 25. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Amén. Génesis 1, 2. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Nehemías 9, 20.
después de Esdras. Con tu buen espíritu les diste entendimiento, no les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. Primera de Pedro 1:11. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Y el Espíritu Santo tiene emociones. Efesios 4:30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Primera a Tesalonicenses 5:19. No apaguen el Espíritu. Expresa su voluntad. Hechos 13:4. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hechos 16:6. Atravesaron la región de Frigia y Galicia, ya que el Espíritu Santo les había pedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Es Dios en acción liberadora. Efesios 1:13-14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Juan 15:23. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Primera de Juan 5:6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, por el que el Espíritu es la verdad. Hechos 10:38. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gálatas 5:22-24. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Es el Paráclitos.
Hay quien dice Paracleto, pero es Paráclitos, que significa abogado, defensor, consolador, apoyador, auxiliador, uno llamado al lado de alguien con propósito. En griego el adjetivo verbal Paráclitos tiene primeramente un sentido pasivo, llamado para ayudar, en el sentido de un auxiliador en el juzgado, aunque no un abogado o consejero profesional. Juan 14:16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. De una vez el 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 15:26. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu, verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Juan 16:7. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Conforme a la Biblia, el Espíritu Santo es Dios. Segundo punto que vamos a ver es cómo opera. Juan 16:1-13. ¿1 al 13? Uh-huh. ¿Uno? 1 al 13. 1 al 13. Todo esto les ha dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta que viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se les había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho, estas cosas se han entristecido mucho, pero les digo, la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, pero ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Amén. Él hace que Jesús sea conocido como el Salvador y Señor de los hombres. Él vino no para que los hombres pudieran verlo a Él mismo, sino para que ellos pudieran ver a Jesús. Convence de pecado, justicia y juicio, renovando espiritualmente al creyente. La obra de restauración es una obra del Espíritu Santo en y a través de las vidas de aquellos que han creído en Jesús, ya han nacido de lo alto. Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver al reino de Dios. Jesús. Como el profeta Joel predijo, Joel 2:28-29. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas.
Pues como Joel profetizó, cuando Dios derramara su espíritu sobre toda carne, su poder sería recibido por todos y no quedaría limitado a un individuo en especial. Esto explica por qué Jesús les dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuese a donde el Padre, porque entonces el Espíritu les sería enviado a morar en ellos, a llenarlos y capacitarlos para que los prodigios de Dios se hicieran a través de ellos, incluida la salvación. Tito 3, 5 al 7. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Amén. La regeneración del espíritu del ser humano y la limpieza que le hace aceptable ante Dios como una nueva criatura es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inaugura el nuevo pacto. Él es quien convoca y anima a la iglesia a la misión. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios aparece con frecuencia asociado a vocaciones, llamados, sean estas políticas, sacerdotales o proféticas. Y en el Nuevo Testamento vemos que con el don del Espíritu vienen los dones espirituales, al menos uno y no todos. Y esto es a los creyentes para la edificación del cuerpo de Jesús. El Espíritu Santo es Dios. Su obra, vamos a ver Romanos 8, 14 al 28. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda firme esperanza de que la creación misma ha de ser librada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve y ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, nuestra debilidad del Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pues la obra del Espíritu es hacer real en nosotros lo que Jesús trajo para nosotros. Él trajo objetivamente redención para nosotros. El Espíritu Santo obra realmente la redención dentro de nosotros.
Entonces no viene a desplazar a Jesús, sino a hacerlo real. La presencia del Espíritu significa la presencia espiritual de Jesús. El cristiano tiene que depender del poder de Dios para ser eficiente en el servicio. Lo mismo para ser libertado del pecado. Solo en la proporción en que uno vive en comunión con Dios es que puede haber algún poder permanente para servir a Dios y a los hombres. Si hemos de ser utilizados por Dios, debemos vaciarnos de nosotros mismos, de lo que el mundo y Satanás quieran poner para ser llenados del Espíritu Santo. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Efesios 5, 17 al 21. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor de corazón, dando siempre gracias a Dios. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Efesios 4, 30 al 32. Efesios 4. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces la Biblia nos muestra que por su obra el Espíritu Santo es Dios. Y la conclusión son las consecuencias de su obra. 1 Corintios 14, 18 al 33. Y si quieren, de 5 en 5. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, la Iglesia prefiere emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Que en la ley está escrito: por medio de gente que lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. De modo que al hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que, si toda la iglesia se reúne, y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: ¿realmente Dios está entre ustedes? ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúne cada uno para tener Cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios.
En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Guarde la mujer silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta las iglesias de los santos, ya. Ya. Desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo está en el mundo, a diferencia de lo que veíamos en Génesis. Desde que descendió en Shavuot, la fiesta de las semanas o Pentecostés, si así lo prefieres, se encuentra en las personas que han nacido de nuevo. Gálatas 3, 1 al 2. Gálatas torpes, ¿quiénes los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tempranamente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Romanos 8, 9 al 11. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. 1 Corintios 12, 3. ¿Ya? Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y entre sus tareas está el otorgar los dones necesarios para la obra y para el culto. 1 Corintios 12, 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Romanos 8, 26 al 27. Asimismo, nuestra debilidad del Espíritu puede ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Hechos 4, 29 al 31. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos todos, fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Puedes apagar al Espíritu Santo, no haciendo lo que se debe hacer, no honrando a Dios, teniendo ídolos delante de Él. 1 Tesalonicenses 5, 19. No apaguen el Espíritu. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dicen. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal.
Conquistarlo haciendo lo que no se debe hacer. Efesios 4:30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no debiese preocupar a quienes han nacido de nuevo y le entregaron su libre albedrío a Dios. Quienes decidieron que ya no vive en ellos, sino que vive Cristo en ellos. Quienes no quieren hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque conforme al contexto en que Jesús lo expresó, Mateo 12, 22 al 37, un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús conoció sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan, por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Entonces, el contexto en que Jesús expresó lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con achacar al diablo lo que es la obra de Dios. Y para terminar, quiero compartir algunos conceptos que no deben ser pasados por alto. Lleno con el Espíritu, esta expresión llama la atención a la obra interior del Espíritu y también a las características más personales producidas por el Espíritu. Cualidades íntimas como ser lleno de gozo, de fe, de sabiduría y cosas similares. También denota el crecimiento de los poderes del individuo a su más alto grado y que su ser se hinche con la presencia y la eficiencia divinas hasta el límite de su capacidad para cumplir con la gran comisión. La experiencia de la plenitud del Espíritu representa algo más que hablar en lenguas. Es entrar en posesión de la plenitud de los dones y el fruto del Espíritu, como se describe en el Nuevo Testamento. También abarca, en sentido amplio, el ejercicio de los dones de Dios para la edificación espiritual del cuerpo de Cristo. La espiritualidad no es sinónimo de sentimiento desordenado, ni de combustión espontánea. Dios trabaja valiéndose de la inteligencia del hombre, tanto como de sentimientos. En la disertación de los dones espirituales, Pablo hace hincapié en la supremacía de lo ético sobre lo milagroso y lo físico. Recuerda que los corintios, aun cuando poseían todos los dones, no eran una iglesia espiritual, sino más bien carnal. Una verdadera espiritualidad no se define por tener determinado don, sino por estar lleno del Espíritu Santo. Y los bautistas, conforme a la Biblia, afirmamos que el Espíritu Santo es Dios, parte de la Trinidad. Regenera y sella al creyente. Habita en cada cristiano que ha nacido de nuevo. Guía
y santifica. Confiere dones para la edificación y el extendimiento del reino. La primera necesidad del mundo es que haya hombres y mujeres semejantes a Jesús. Y solo el Espíritu de Dios puede producirlos. Y te pregunto, ¿hace cuánto que el Espíritu Santo no te ha llenado? Señor, pues te damos gracias por tu don inefable, por el Espíritu Santo. Y perdónanos por no dejarnos llenar día a día, por no obedecerte, por hacer aquellas cosas que a ti te entristecen, por dejar de hacer aquellas cosas que tú quieres que hagamos. Y para aquellos que aún no han tenido este encuentro con Cristo, que aún no han sido sellados con el Espíritu Santo, pedirte que mandes a la persona a la cual van a escuchar, para que entreguen su libre albedrío, Señor, y decidan ser siervos de la justicia y no de su pecado favorito, para que decidan darle la espalda a sus ídolos favoritos y se postren solamente ante Dios, ante ti. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu cuidado, gracias por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.